Le agradecemos su permanencia en este espacio Foro Más Latino. Estamos analizando el tema, los candidatos y las elecciones del próximo 1 de julio en México. Y nos quedó pendiente esta pregunta para nuestros invitados del día de hoy. ¿Creen que exista alguna tendencia particular por algún candidato? No sé usted, Olga, del periódico La Prensa de aquí de San Bernardino, ¿qué usted ha percibido? ¿La gente se está inclinando ya por un candidato, por algún partido? ¿Qué es lo que usted ha escuchado? Sí, me refiero nuevamente a esta encuesta porque tuve la posibilidad de hablar con ese mexicano común y corriente, ¿no? Ese mexicano de la calle, y me decía un par de ellos, quizás de 6, que iban por Andrés Manuel López Obrador. Hablaban también de que conocen que el otro candidato, Enrique Peña Nieto, tiene más de 10 puntos de ventaja, de acuerdo a todas las encuestas, pero que ellos se inclinaban por Andrés Manuel López Obrador. Interesante como una de las jóvenes me hablaba de las redes sociales, interesante también como otro mexicano me decía, yo estoy repitiendo lo que me dicen mis familiares en México, de acuerdo a lo que ellos me están diciendo, ¿no? Y yo diría que sí, hay cierta tendencia, de acuerdo a lo que yo he visto y coincidiendo un poco con lo que tú dices, de favorecer a los residentes de aquí, al menos en el sur de California, a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice a veces la gente? Bueno, si yo salí de ese país, si yo salí de esa nación fue por alguna causa. Fue porque no tenía trabajo, porque no habían oportunidades y ahora vendría a ser como el voto de castigo para ese partido que estaba en el poder. Es una de las cosas que yo he encontrado con respecto a la gente de aquí del sur de California que están inclinando por un partido de izquierda. La misma pregunta para usted, señor Antonio Ayala. Sí, cómo no. Sí, mire, yo lo que percibo en esto, porque hemos estado nosotros trabajando mucho, yo soy muy respetuoso de por quién vote. Por quien voten está perfecto. Aquí lo que se trata es que al fin hagan unas elecciones limpias. ¿Para qué? Para que cuando gane el que gane, se le respete cualquier partido que sea. En los debates estoy de acuerdo que se tiren hasta con la toalla, hasta con la chancla, pero que cuando gane el que gane, se le respete y trabajemos juntos, todos, desde aquí los mexicanos, unirnos con los de allá, para que México progrese, porque ya son muchos años que hemos estado en mucha pobreza. ¿Qué es el ejemplo de nosotros? ¿Qué es la tendencia que usted ha encontrado? Bueno, la tendencia mía, lo que yo he visto, yo he mirado gran participación por el PAN. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que le voy a decir es esto y a mí me consta. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con lo que es el 3x1 para migrantes. ¿Y quién creó esto? ¿De dónde vino esto? De los propios migrantes. Entonces, ¿cómo se convencieron los gobiernos de que se tenía que hacer algo por México? Porque ellos siempre nos presumían que el dinero que mandan en remesas es el dinero que está México de pie. Por eso. Y se han hecho programas, porque le hemos pedido al Congreso, le hemos pedido al Senado que trabajemos juntos nosotros los migrantes con el gobierno. El gobierno no puede ir solo, ni podemos exigirle todo a una sola cosa. Entonces, el programa 3x1 para migrantes ha levantado mucho los campos. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en el IME, estuvimos hablando y pidiendo mucho que se ofrezca dinero a los campos, porque los campesinos han sido los más olvidados, los más trabajadores y los que les pagan menos. ¿Su organización recibe fondos No recibe fondos, de esa manera no recibe fondos. La manera que recibe fondos, lo que le llaman 3x1, es cuando usted como migrante forma un club y por medio de ese club sí se bajan los recursos. El 3x1 lo que quiere decir, yo como migrante pongo $1, el Estado pone $1, el municipio pone $1, el federal pone $1, y esto es nacional. Y no se imaginan ustedes lo que realmente está sucediendo en México. Se le está apoyando ahora sí lo que nunca se había hecho, y eso nos consta porque nosotros como organización vamos 4 o 5 veces al año a ver los proyectos que se están haciendo, los proyectos que estamos apoyando, y vemos cómo la gente está de apasionada, ahora sí, trabajando por México. Quiero preguntarle lo siguiente, el hecho de que la organización con la cual usted trabaja ha visto ese acercamiento con el PAN, el Partido de Acción Nacional, hay apoyo para los migrantes, pero por otro lado, ¿cuál es la situación en cuanto a la violencia, en cuanto a la inseguridad? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Miren, la violencia, en mi opinión, sabíamos que con el PRI, 72 años de PRI, apoyando incluso
y tengo que decirlo, pues dándole un sueldo que no es justo, el partido a cada al crimen organizado le está dando reciben sueldo de parte por la corrupción, reciben parte un sueldo y parte también lo que les paga al narcotraficante, ¿verdad? Precisamente quiero decirle a la audiencia, pues algunas de las propuestas, ¿no?, de la señora Josefina Vázquez Mota con respecto a lo que es cómo combatir pues el crimen, ¿no? Ella lo que propone la señora es la formación de 150,000 policías federales, la certificación de policías municipales, sancionar a funcionarios que se dejen corromper por la delincuencia, reforzar el combate al lavado de dinero y fortalecer y depurar los ministerios públicos. Son algunas de las propuestas de la señora Josefina Vázquez Mota respecto a este tema de la inseguridad. La misma pregunta para usted, señor Celic. ¿Hay alguna tendencia hacia algún candidato? ¿Usted lo percibe diferente o cuál es la situación? O sea, ¿mi percepción personal o la percepción de la gente con quien yo convivo? De la gente con la cual usted vive, bueno, no de usted. Sí. Sino ellos, ¿hay alguna tendencia sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre Josefina Vázquez Mota o sobre Enrique Peña Nieto? Pues la tendencia se centra sobre Andrés López Obrador. ¿Por qué piensa que es simplemente así? Porque el PRI tuvo su momento, 72, 73 años en el poder. Durante ese largo periodo de tiempo, ellos hicieron y deshicieron del país, tenían el control absoluto, tenían nexos con el crimen organizado, el narcotráfico, y simplemente mantenían un control y pacificación del país que una vez a la salida del partido oficial, el PRI, ¿sí?, se ve que empieza a haber un caos, que se destapa la botella y sale el genio, ¿verdad? Y el narcotráfico se empieza a expandir a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y ahora, yo no sé cómo le van a hacer estos señores, Peña Nieto y Vázquez Mota, incluso Andrés López Obrador, para convencer al genio que regrese a la botella. Pero ¿cómo las personas que usted, con las cuales usted ha platicado, cómo van a enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, cuando dice usted, bueno, estás apoyando, te inclinas por Andrés Manuel López Obrador? Porque veo aquí algunas de las propuestas del señor Andrés Manuel López Obrador, pero no nos dice cómo. Nos dice una serie de propuestas, sí, pero no nos da más detalles, así como por ejemplo la señora Josefina Vázquez Mota, que habla de ciertas policías o eliminar, por ejemplo, los policías municipales, la creación de una policía nacional, pero el señor Andrés Manuel López Obrador no nos da algún caso en particular. Pues quiero leerles algunas de las propuestas, si me lo permite usted, señor Celi. Y yo después comento. Andrés Manuel López Obrador quiere derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica. Él se promulga por el respeto a la libertad de expresión y crédito religioso, el retiro del ejército y la marina del combate al narcotráfico. No ejército, no marina en las calles de México. ¿Qué no sería una contraproducente? Es cesar la hostilidad por parte del Estado. Realmente, o sea, lo que pasa es que están hostigando al crimen organizado y estos están respondiendo y lo están haciendo de una manera brutal, pero no hacia las fuerzas militares, sino se están yendo sobre la población. Entonces lo que quieren hacer es disminuir la violencia y la brutalidad con que ellos están tomando acción, porque lo que quieren hacer los narcotraficantes es crear un ambiente de terror, que es algo muy parecido a lo que se vivió en los años 80 en Colombia. Entonces, en cierta manera, López Obrador lo que está observando él observa la historia y ve el fenómeno repetirse, lo que ocurrió en Colombia se está gestando en México. Entonces, ¿cómo combatirlo? Bueno, primero tienes que ganar a la población. Que es una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que dice hay que generar trabajos, hay de que calidad, eliminar, hay que educar a la gente para que de esa manera no es la violencia que genere violencia.
Si me lo permite, señor Celi, vamos a tenernos que ir a una pausa, pero vamos a continuar con este programa. Olga Rojas, también del periódico La Prensa, porque ahí está el tema del movimiento Yo Soy 132, y también me gustaría preguntarle a Olga, ella es de origen venezolano, pero también tiene una perspectiva, un acercamiento mucho con los mexicanos. El hecho de que en el 2000 ganó el expresidente Vicente Fox, de un partido también conservador, el PAN, pero ahora, ¿qué piensa ella? Que le esté dando su aval a un partido del PRI también conservador, que se une y pues algunos lo consideran como una traición. Le vamos a preguntar eso a Olga Rojas del periódico La Prensa. Ya regresamos a este espacio Foro Más Latino. Quédese con nosotros.